Amén. Ese es el tema, creciendo en medio de la opresión. Dele la mano al que está a su lado, dígale, sigue creciendo en medio de cualquier opresión. La vida cristiana, mi amado hermano, cuando Dios nos llama a nosotros al evangelio, Dios nos llama a que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual. Toda persona que viene a los pies de Cristo, no es para que esa persona se quede y viva en la misma condición espiritual o carnal que vivía antes. Cuando Dios a nosotros nos llama a un crecimiento. Ahora, ese crecimiento que Dios anhela y que Dios establece que nosotros tengamos, amén, va a traer oposiciones de parte del enemigo. Todo crecimiento en la vida de un cristiano va a traer oposiciones, porque si hay algo que Satanás no quiere, es que nosotros crezcamos como iglesia o como hijos de Dios, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque un cristiano que crece en Dios nunca volverá a ser el mismo. Cuando un cristiano, mi amado hermano, comienza a crecer en Dios, el diablo sabe que ejerce dominio en el mundo espiritual. Satanás sabe que una persona que crece en Dios, no muy fácil lo va a poder tener esclavizado al pecado. No muy fácil lo va a poder detener ante las acechanzas que el enemigo esté levantando. La vida cristiana consiste en guerras, en ataques, pero con la diferencia que Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el día bueno, en el día malo, Dios está con nosotros. La vida cristiana consiste en procesos, en luchas, en dificultades, en tentaciones. Será inevitable que nosotros como cristianos no nos sintamos tristes. Los procesos en nosotros como cristianos, iglesia, van a ser inevitables. Será inevitable que usted en un dado momento no se sienta solo. Será inevitable que no sea tentado. Será inevitable que no sea menospreciado. Como cristianos tendremos que enfrentar procesos. Pero hay algo, iglesia, que yo me he dado cuenta, y yo quiero que usted sepa, que en medio de esa guerra, de esa batalla, hay un Dios que le va a dar crecimiento. Porque la iglesia desde el principio ha crecido encima de los desafíos, encima de las dificultades. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que esto no es con fuerza, no es con ejército. Dios dice, es con mi espíritu. La iglesia en medio de la guerra avanza. La iglesia en medio de la guerra no se puede detener. El diablo se ha levantado por mucho tiempo querer detener a los hombres y a las mujeres que Dios llama con propósito. Pero mi amado hermano, dice la Biblia que el enemigo vendrá como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera. No importa la guerra que usted esté viviendo, usted debe de saber y entender que hay un Dios que prometió no dejarlo. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré en la angustia. Donde todos se van, hay un Dios que se queda contigo. Te puede dejar tu mamá, te puede dejar tu papá, te puede dejar tu pastor, pero Dios, el creador del cielo y de la tierra, nunca se va a apartar de nosotros. Gloria a Dios. Y debemos de entender que la vida cristiana consiste en guerra. Por eso la Biblia nos habla, nos compara como soldados de una milicia. Nos habla de armas, nos habla de batallas. Por eso Pablo en Efesios capítulo 6 nos habla sobre la armadura y la guerra que mantiene el cristiano cuando viene a Cristo. Pero Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 10 nos da la herramienta para poder resistir, amén, hacerle frente a las acechanzas del diablo. Pablo dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, revelando Pablo que la vida cristiana consiste en una guerra. Hay un enemigo que usted tiene que todas las horas, todos los días, todos los años nos hace la guerra para desviarnos de ese propósito por la cual Dios lo trajo a la tierra. La vida cristiana, mi amado hermano, no es de dormir. Por eso la Biblia dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pablo también dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoramos sus maquinaciones. Cuando ignoramos las maquinaciones del diablo, es ahí donde el diablo nos gana ventaja. Pero si tú entiendes que tiene un enemigo, usted no va a vivir dormido, sino que va a vivir alerta. ¿Por qué? Porque hay un enemigo. Jesús también dijo en Mateo 26:41, orad y velad para que no entréis en tentación. La carne es débil, pero el Espíritu está disponible. Tenemos el Espíritu Santo que podemos destruir, devastar las acechanzas del diablo. Gloria sea al Señor, aleluya.
Gloria sea al Señor. Hay un enemigo, pero usted como cristiano debe revestirse de la armadura de Dios. Pablo dice de qué manera nosotros podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él dice: vístanse de toda la armadura de Dios, incluyendo esa armadura es la oración, esa armadura es la palabra, esa armadura es la fe, esa armadura es el ayuno. Como cristianos debemos de estar revestidos. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que nos quiere detener el crecimiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Probablemente usted ahora que es cristiano tiene batallas y probablemente se ha detenido, se ha desanimado. Pero ¿sabe qué? Revístase, fortalezcase en Dios. Cuando usted se fortalece en Dios, amén, el poder de Dios en usted es más fuerte que el poder del diablo. La Biblia dice en primera carta de Juan 4:4 que el que está en nosotros, Cristo, es más fuerte que el que está en el mundo, el diablo. El diablo no tiene más poder cuando un hombre se somete a Dios. Cuando un hombre vive sometido a la palabra, ni el diablo ni los demonios pueden hacer retroceder a un hombre, gloria a Dios, que se somete a Dios. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. No hay arma que el diablo, amén, puede usar para destruir una iglesia cuando una iglesia está firme en Dios. Ni las puertas del infierno puede hacer que la iglesia prevalezca cuando Dios tiene un propósito con nosotros. Mi amado hermano, los grandes hombres de Dios, desde la antigüedad, el diablo siempre los quiso detener, los quiso destruir. Pero ¿sabe qué? Dios siempre mostraba su gloria. Aunque el diablo se les levantaba, Dios siempre mostraba su poder. Dios siempre, nunca los dejaba. La Biblia dice en Hebreos 11:34 que los héroes de la fe se hicieron fuertes en batalla, sacaban fuerza en la debilidad. Ellos no se hacían fuertes en ambientes bonitos, se hacían fuertes en medio de la guerra, se hacían fuertes en medio de batalla, sacaban fuerza de la debilidad. Porque cuando Dios está contigo, la debilidad que tú tienes carnalmente, Dios la convierte en fortaleza. ¿Por qué? Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa la guerra que usted tenga, pero si tiene a Cristo, gloria a Dios, Dios lo fortalece. Estos hombres, mi amado hermano, fueron ejemplo a seguir para nosotros. Estos hombres, dice la Biblia, que desarrollaron fuerza en guerras, en ataques. Y la vida cristiana consiste en guerras. Desde el principio, amén, el diablo siempre quiso detener a la iglesia de Cristo. Cuando Dios llenó a aquellos 120, en Hechos capítulo 2 comenzó la persecución sobre Pedro, sobre Juan. Los azotaban, pero no los podían detener. ¿Por qué? Porque la iglesia no opera, no avanza en la fuerza del hombre. La iglesia opera en el poder del Espíritu Santo de Dios. La iglesia no es carnal, la iglesia camina en la fuerza del poder de Dios. Aleluya. Aquellos magistrados, mi amado hermano, querían detener a Juan y a Pedro, pero ¿sabe qué? Era inevitable. Es que cuando Dios está con una iglesia, con un hombre, con una mujer, con un joven, con una dama, con un caballero, el diablo no lo podrá detener. Estos magistrados gobernantes querían detener la iglesia, pero aquel hombre era sabio llamado Gamaliel. Él dijo: hermanos, no se opongan a esta obra, porque si esta obra es de los hombres se va a desaparecer, pero si es de Dios, amén, no la podrán detener. Y si siguen peleando, amén, van a encontrarse peleando contra Dios. Este hombre reconocía que la fuerza de Dios nadie la detiene en la iglesia. Cuando Dios levanta la iglesia, nadie la puede detener. Las guerras en la vida de un cristiano, mi amado hermano, vienen constantes. Y estos hombres, Pedro y Juan, dice la Biblia que cuando levantaron a aquel paralítico, en Hechos capítulo 3, vino una persecución, vino los azotes sobre ellos, los azotaban, los golpeaban. Pero estos hombres llenos, dice Hechos 4:8, que Pedro, lleno del Espíritu Santo, no tenía temor. ¿Por qué? Porque Pedro estaba lleno del poder, de la unción del Espíritu Santo. Las críticas, el miedo de los gobernantes a Pedro no lo detenían. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Es que cuando usted está lleno de Dios, las críticas del diablo no lo detienen. Los desafíos, los desánimos, la depresión no lo detiene. ¿Por qué? Porque hay un Dios que lo llena, hay un Dios que lo fortalece. Estos hombres no se detenían, porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia que los azotaban, los golpeaban, pero ellos glorificaban a Dios. Ellos no venían tristes, ellos no venían, gloria a Dios, desanimados, sino que ellos aprendían a crecer en medio de la opresión, de la persecución. El evangelio de Dios se expandía, y muchas veces hay opresiones, hay persecuciones, guerras que Dios levanta sobre nosotros como iglesia para que nosotros accionemos.
Cristo les dijo en Mateo, amén, en el libro de Mateo, le dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, a toda nación. Pero cuando el Espíritu Santo cayó, en Hechos capítulo 2, ellos solamente estaban predicando en Jerusalén, pero esa persecución, esa guerra que Dios levantó a través de los gobernadores, comenzó y permitió que el evangelio se expandiera sobre Samaria, sobre las aldeas vecinas. ¿Por qué? Porque la iglesia, gloria a Dios, tiene que operar cuando Dios la llama con un propósito. La iglesia crecía, se multiplicaba. ¿Por qué? Dios permite que haya una persecución, porque al parecer los apóstoles solo estaban predicando el evangelio en Jerusalén. Pero dice la Biblia que cuando hubo persecución, el evangelio, todos los que huían predicaban el evangelio en diferentes lugares. Felipe, lleno del Espíritu Santo, llega a Samaria, comienza a predicarle a Cristo. La gloria de Dios comenzó a caer en aquel lugar. Los endemoniados eran libres, los paralíticos caminaban, los ciegos escuchaban, los sordos oían, los brujos eran libertados. Aquel mago, gloria a Dios, que era brujo, comenzó a cambiar y comenzó a venir a Cristo, y después terminó con la palabra de Dios, porque el evangelio es de cambio, el evangelio es de transformación. Cuando usted se propone crecer en medio de las dificultades, es decir, mi amado hermano, que la opresión en la vida de un cristiano debe de saber que es normal. Cuando nosotros venimos a Cristo, por guerras que hay, nos queremos detener. Pero cuando usted lee la Biblia y se da cuenta que el evangelio es de guerra. Por eso Cristo dijo que el evangelio, el reino de Dios, sufre violencia, y solo los valientes lo arrebatan. Personas que aunque las critican, siguen avanzando. Personas que aunque se sienten desanimadas, siguen avanzando. Personas que aunque la menosprecian, no se detienen. Personas que aunque se sienten sin fuerza, dicen: yo voy a avanzar. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es para valientes, es para gente que esté determinada en Dios, saber qué es lo que quiere para su vida, saber qué es lo que quiere, a dónde quiere llevar. El evangelio es de determinarse, gloria a Dios. El evangelio, amado hermano, es de tomar una determinación. Estos hombres crecían, se multiplicaban en medio de la persecución, pero ¿sabe qué? Ellos veían la gloria de Dios. Aún Dios levanta a aquel hombre llamado Esteban, y por predicar a Cristo, por hablar de Cristo, comenzó a haber persecución. Comenzaron a apedrearlo, comenzaron, dice la Biblia, a tirarle piedra. Pero hay algo que a mí me impacta de Esteban, que mientras Esteban predica, hay piedras, hay críticas alrededor de él. Pero dice la Biblia que él vio los cielos abiertos, y él dijo, en medio de las piedras, de las críticas, dijo: yo veo los cielos abiertos, veo la gloria de Dios. La opresión, la crítica no impidió que Esteban pudiera ver los cielos abiertos, porque la iglesia avanza en el poder de Dios. Aleluya. Esteban lo están apedreando por predicar a Cristo, pero él nunca se enfoca en los que lo apedrean. Él dijo: yo veo los cielos abiertos. Comenzó a tener visiones en medio de la opresión. Comenzó a ver los cielos abiertos en medio de las piedras. Comenzó a ver al Hijo del Hombre en medio de las críticas, y él dijo: yo veo los cielos abiertos, veo la gloria de Dios. Mi amado hermano, el evangelio es de poder. El evangelio, gloria a Dios, Dios no nos ha dejado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Si mostró su gloria con Esteban, la va a mostrar contigo en medio de lo que tú estás pasando. Sigue creyendo aunque no estás entendiendo. Sigue obedeciendo aún cuando ya no cobra sentido para obedecerle a Dios. En medio de la guerra debemos de mantener firme nuestra fe. Debemos de mantener firme. Esteban, mi amado hermano, en medio de las piedras, del ambiente que se está viviendo alrededor de él, él dice: yo veo los cielos abiertos, veo la gloria de Dios. En medio de su peor momento, en medio de la opresión que lo estaba rodeando, él no permitió que las críticas lo desvaciaran de Dios. Dice la Biblia, Hechos 7:55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Lo están criticando, pero él se mantiene lleno. Lo están señalando, pero se mantiene lleno de Dios. Si hay algo que a mí me conmueve de Esteban, es que Esteban no se desvació de Dios. Se mantuvo firme, se mantuvo lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando lo están apedreando, él dijo: yo no veo piedra, yo veo los cielos abiertos, yo veo la gloria de Dios. Un Esteban que se mantuvo lleno. Cuando nosotros nos llega la crítica, comenzamos a decir: ya me siento desanimado. Esteban no. Dice la Biblia que cuando los gobernantes miraron el rostro de Esteban cuando les predicaba, parecía el de un ángel. El rostro de Esteban en medio de la prueba, amén, no pierde su brillo. Dice la Biblia que brilla
Esteban no se puso pálido. Esteban no perdió el color por la opresión o por la prueba que estaba viviendo. Esteban, dice la Biblia, que su rostro resplandecía como el de un ángel. La prueba de Esteban no lo hizo perder el ánimo. La prueba de Esteban no lo hizo perder el brillo de Dios, sino que él brillaba. La prueba tiene que hacerte brillar. La prueba tiene que hacerte darte gozo en medio de lo que estás pasando. Gloria a Dios. Ahora, Esteban se mantiene lleno, lo apedrean y él dice: veo los cielos abiertos, veo la gloria de Dios. Esteban está viendo lo que otros no están viendo. Todos están enfocados en apedrearlo, pero Esteban no está enfocado en las piedras. Él está enfocado en lo que está viendo. Esteban dice: yo veo los cielos abiertos. A lo mejor la intención de Esteban era que ellos miraran al cielo a ver si veían los cielos abiertos, pero ellos estaban enfocados en apedrearlo. Dice la Biblia que Esteban muere, gloria a Dios, de rodillas, y le dijo: Dios, no le tomes en cuenta este pecado. Mire cómo muere Esteban, de rodillas. Y dice la Biblia, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo es posible, escuche bien, que un hombre que lo apedrean, lo critican, lo señalan, su corazón no se le dañe? ¿Cómo es posible que Esteban lo apedrean, lo señalan, esté en un ambiente que él tiene razón para maldecir a los que lo están apedreando? Pero a pesar del ambiente que él vive, dice la Biblia que él murió de rodillas, intercediendo por los que lo apedreaban. Y no dejó que su corazón se le dañara cuando le dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Usted sabe lo que Esteban está diciendo: aunque me han apedreado, mi corazón no se ha dañado con ustedes. Aunque me han criticado, yo los sigo amando. Aunque me han vituperado, yo sigo orando por ustedes. Esa es la iglesia. La iglesia no opera en la fuerza del hombre, opera en el poder del Espíritu Santo de Dios. Esteban, mi amado hermano, es un vivo ejemplo. Cómo nosotros podemos crecer en medio de la guerra, de la opresión. Ahora, cuando usted mira a un Esteban perdonando a los que lo apedrean, a los que lo critican, Esteban no lo está haciendo porque él sea bueno. Esteban no lo está haciendo porque él sea un hombre que le guste perdonar. El 55 del capítulo 7 lo dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Me da a entender que la capacidad que tiene Esteban para perdonar a los que lo están apedreando no viene del mismo. Hay alguien en él que se la está dando, y nos enseña dónde está la fuente. Dice: Esteban, lleno del Espíritu Santo de Dios, dijo: Señor, perdónalos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo Esteban tuvo esa capacidad? Vámonos al 55. Estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. En su fuerza Esteban no hubiera podido perdonar. ¿Sabe por qué a nosotros se nos hace difícil perdonar? Porque no estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y en la opresión nos ahoga. Pero el que está lleno del poder del Espíritu Santo, la opresión le explota. ¿Por qué? Porque está lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Esteban pudo amar, pudo perdonar, tuvo la confianza en Dios en medio de la opresión, de las críticas. Pero la Biblia dice que estaba lleno. Estaba tan lleno que pudo perdonar a los que lo apedreaban. Estaban tan llenos que dijo: Señor, voy a orar hasta por ellos. Estaba tan lleno del Espíritu Santo que no corrió cuando lo están apedreando. Tuvo una confianza en Dios porque estaba lleno. Pudo ver visiones de Dios porque estaba lleno. Pudo ver la gloria de Dios porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Esteban, el rostro le brillaba. ¿Sabe por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Si la iglesia entendiera que esto no es con fuerza de hombre, el diablo no lo tendría estancado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, queremos usar nuestra fuerza. Pero si hay algo que Esteban tenía, era que estaba lleno del poder, de la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Un hombre lleno no lo puede detener el hombre. Un hombre lleno, las circunstancias no lo detienen. Un hombre lleno, gloria a Dios, crece en medio de la opresión. Mire, cuando Dios llamó a David era un pastor de ovejas. En 1 Samuel capítulo 16, David era un pastor de ovejas, estaba ya pastoreando ovejas. Después de que Saúl desobedece a Dios, en 1 Samuel capítulo 15, Dios le dice a Samuel: búscame a uno porque ya me he provisto otro nuevo rey. David estaba apacentando ovejas, Dios lo llama para ungirlo como rey. Pero apenas David fue ungido por Dios, comenzaron las batallas. Usted tiene que saber que apenas usted dijo: Señor, yo prometo servirte, yo prometo darte mi vida, vienen las batallas. Porque hay un enemigo que sabe que usted ya no le pertenece a él. Ahora usted es propiedad de Cristo, porque Cristo nos sella con el Espíritu Santo de Dios cuando lo aceptamos. David apenas fue ungido por Dios, comenzaron las persecuciones.
Usted se pregunta, ¿por qué como cristiano tengo tanta guerra, tengo tanta batalla? Es que el diablo sabe que ya no le perteneces a él. El diablo sabe que ahora tienes el sello, la marca, la evidencia que eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Dios te ha dado poder, gloria a Dios, aleluya. David, mi amado hermano, escuche bien, David comenzó apenas fue ungido. De pronto la familia se le levanta. Amén, los hermanos no creen en él. Comienza el menosprecio. Y muchas veces las opresiones en la vida de un cristiano, la guerra, vienen de diferentes formas. A David le vino por medio del menosprecio. Y a veces, muchas veces nosotros seremos menospreciados. Habrá guerra muchas veces de menosprecio. Pero en ese menosprecio tienes que crecer. Cuando nadie cree en ti, cuando todos te ignoran, tienes que crecer. ¿Cuál fue la guerra que le vino a David para empezar? Fue menospreciado, aborrecido por su familia. Escuche bien. O sea, vino una batalla. Apenas fue ungido, que la unción de Dios, que Dios lo marcó, comenzó la batalla. De pronto los hermanos comienzan a decirle que comienzan a menospreciarlo. Su papá, cuando Samuel le dice que llame a todos sus hermanos, amén, Isaí ni siquiera cuenta en él, no lo incluye. Ve cómo comienza la batalla en la vida de David. Y de pronto, gloria a Dios, se aparece un gigante llamado Goliat. Mire, mediante David no es ungido, el gigante no aparece. Pero apenas David fue ungido, ahora hay un gigante que enfrentar. Cuando usted viene a Cristo, de pronto vienen problemas, de pronto vienen circunstancias. Usted dice, pero ¿por qué tanta batalla? ¿Por qué tanto obstáculo? Es que el diablo sabe que usted ahora es diferente. ¿Por qué? Porque usted ahora tiene la marca de Cristo, el sello de Cristo. Gloria sea al Señor. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, David, gloria sea al Señor, David, gloria a Dios, comenzó a tener batallas cuando fue lleno de Dios. Y comenzó aquel gigante llamado Goliat. ¿Qué gigante es el que usted se le ha levantado? ¿Qué gigante es el que usted lo tiene oprimido y no lo deja crecer? Usted sabía que la nación de Israel, el rey Saúl, estaba siendo detenido por aquel gigante llamado Goliat. Por 40 días aquel gigante, dice la Biblia, que daba voces diciendo: si hay algún hombre que pelee contra mí, envíenlo. Y dice la Biblia que Saúl estaba con miedo. El ejército teniendo mucha espada, pero estaba con miedo. Pero hay algo que a mí me impacta: que David, en medio de la guerra de los gigantes, David seguía enfocado, seguía avanzando. Cuando David miró a este gigante, él no tuvo miedo, él lo enfrentó. Porque él sabía que aunque habían batallas, en medio de la guerra había uno que los fortalecía. David sabía que enfrentar batallas con Dios, él le iba a dar la victoria. No importa la batalla que usted esté viviendo, Dios le va a dar victoria. David sabía, gloria, por eso cuando David mira este gigante, él no tiene miedo. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios estaba con él. Aquel gigante, gloria a Dios, le dijo: envíenme uno. Pero David sabía que Dios estaba con él. Y después que derriba este gigante, le corta la cabeza. Amén. Todo el pueblo vio la victoria que Dios le había dado a Israel. Pero ahora se comienza otra persecución. Ahora comienza Saúl con envidia, con quererlo matar. Le voy a decir algo. Cuando a Dios a usted lo llama, cuando Dios a usted lo unge, no quiere decir que ya va de un solo a donde Dios lo va a llevar. Dios lo procesa. Por eso lo primero que hace Dios en David no es que lo manda a sentarse al trono. Ya David estaba ungido por Dios. Delante de Dios era rey. Pero había un tiempo de proceso que David tenía que ser formado. ¿Y sabe qué usó Dios? Usó al mismo Saúl. Porque el mismo Saúl, esa misma guerra que Saúl iba a levantar a David, iba a formar el carácter de David para que David fuera al trono. Cuando Dios muchas veces nos llama, Dios nos va a formar, Dios nos va a procesar. Cuando Dios te llama, Dios te va a procesar. Porque para Dios es más importante procesarte que llevarte donde Él, para llevarte donde Él quiere llevarte. Por eso Dios, usted va a ver que por eso el reinado de Saúl duró poco. ¿Sabe por qué? Porque Saúl no fue procesado. Saúl apenas lo ungieron: siéntate en el trono. ¿Y cómo duró el reinado de Saúl? Duró poco. Pero si usted mira el reinado de David, aproximadamente 13 años que David fue procesado. Por eso cuando David llega al trono, llega un hombre formado, con carácter, con madurez, dependiendo de Dios. Y eso es lo que Dios va a formar en medio de la opresión. Va a formar carácter, va a formar madurez, va a hacer que aprendas a depender de Él. Que aunque todos te dejen, amén, Dios te va a hacer entender que Él está contigo. Llegó un momento donde toda la familia de David no estaba con Él. Él estaba solo. ¿Por qué? Porque Saúl después se levanta la envidia queriéndolo matar. Y David comenzó a crecer en medio de la opresión, en medio de la guerra, perseguido por Saúl. ¿Cuáles son las opresiones que a nosotros nos están siguiendo? A David lo perseguía Saúl, porque Saúl
Por un momento, gloria a Dios, dice la Biblia que cuando estaba enfrente le decía: hijo, yo te quiero. Pero cuando le daba la espalda le quería meter la lanza. El espíritu de Saúl, gloria a Dios, muchas veces se ha metido en las iglesias. Y ese espíritu muchas veces es que a nosotros nos oprime, nos estanca, nos detiene. La hipocresía. Saúl, gloria a Dios, le decía a David: yo te amo, mira, tú eres mi mejor soldado. Pero dice la Biblia que cuando David estaba de espalda le tiraba una lanza. David entendió, gloria a Dios, que tenía que cuidarse, que no había nadie en quien confiar. Porque los procesos vienen para que tú hagas y aprendas a depender de Dios. Por eso en el Salmo 46:1 David dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cada tribulación que Dios permite la usa con un propósito, para que le conozcas, para que tú entiendas que Él es tu auxilio, para que entiendas que Él es tu amparo, que Él es tu fortaleza. Dios usa las tribulaciones con un propósito, para darte dependencia de Él, para darte carácter, para darte madurez, para renovarte, para transformarte. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Saúl comenzó a perseguir, amén, al rey David. Y David entendía que había una guerra. Y muchas veces nosotros tenemos que entender, amado hermano, que estamos en una guerra. La vida del cristiano es una guerra. Estamos viviendo una guerra. Y David, dice la Biblia, donde se dio cuenta que Saúl lo quería matar, dice la Biblia que se salió huyendo a la cueva de Adulán. Pero mientras iba en aquella cueva, triste, afligido, ¿por qué? Porque había un rey que lo quería matar. Pero hay algo que a mí me gusta de David: era que David no peleaba en su fuerza. David siempre le dejaba las cosas a Dios. David tuvo momento y oportunidad de poder matar a Saúl, pero ¿sabes qué? David siempre, amén, él dijo: líbreme Jehová de tocar a su ungido. David ya no era rey, pero amén, Saúl ya no era rey, pero David lo respetaba. La pregunta es: ¿por qué David dice, aunque Saúl está mal, dice: líbreme Jehová de tocar a su ungido, si ya Dios lo había desechado? ¿Usted sabe qué era lo que David respetaba? No sé si usted alguna vez sus antepasados le dejaron un recuerdo, o ya sea una vasija, un cántaro, y usted lo cuida tanto. ¿Por qué? Porque fue de alguien. David honraba el vaso donde había morado la unción del Espíritu Santo. Él ya no lo respetaba tanto a él, pero lo respetaba porque dentro de él había sido un depósito donde la unción santa de Dios había morado. Por eso él dice: líbreme Jehová, porque aunque estás mal, ahí estuvo la unción por un momento. David respetaba. ¿Por qué? Porque él sabía que no le tocaba a él vengarse. Mire, le voy a decir algo: a veces como cristianos tenemos derecho y tenemos motivo para vengarnos de alguien, pero es ahí donde tiene que entender que quien pelea sus batallas es Dios. La Biblia dice: vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Y Jehová peleará por vosotros. Hay momentos que usted tiene motivo, tiene una razón para pelear con alguien, pero ¿sabe qué? Debe de dejar de que Dios pelee sus batallas. La Biblia dice: dad lugar a la ira de Dios. Dice Pablo: no os venguéis, hermanos, vosotros mismos. Dice Pablo: denle lugar, dejen que Dios pelee, dejen que Dios actúe. Muchas veces, a veces, escuche bien, a veces a mí me ha pasado que a veces yo prefiero quedar como un tonto, amén, que responderle a alguien que yo sé que es Dios que tiene que pelear con él. A veces mejor quedar como un tonto que querer actuar como un sabio, pero al mismo tiempo delante de Dios queda como un necio. A veces usted tiene que quedarse quedito, aunque tenga razón en lo que alguien le está haciendo. ¿Sabe por qué? Deje que Dios pelee sus batallas. Porque si usted pelea sus batallas, le está diciendo a Dios que Él no puede pelear ese problema que usted tiene. Deje que Dios pelee sus batallas. Saúl, algo que entendió Saúl mejor prefirió huir. David prefirió huir de Saúl para no hacerle daño a aquel rey. Y aunque aquel rey estaba dañado, pero David mejor se fue y dijo: no, líbreme Jehová de tocar a su ungido. Pero dice la Biblia que cuando llegó donde aquel sacerdote, en 1 Samuel capítulo 21, dice la Biblia que llegó donde aquel sacerdote, llegó afligido. Pero aquí hay algo que a mí me gustaba. David anda afligido, anda en guerra, pero donde llega aquel sacerdote, le dice: mira, yo no tengo espada, no tengo nada, tú tienes algo por ahí. El sacerdote le dijo: mira, tengo la espada de Goliat. Y yo quiero que usted capte algo. Con esa espada que el sacerdote tenía guardada, David había matado a Goliat. Y en el tiempo que David está afligido, el sacerdote le saca la espada. Le está diciendo: en tu aflicción recuérdate que un día tú tuviste victoria. En el momento que estás pasando, recuérdate que el mismo Dios que te dio victoria ayer es el mismo Dios que te va a dar victoria hoy. Mira, aquí está la espada. La espada es la evidencia de que Dios te volverá a dar victoria. Gloria a Dios. Mire, necesitamos hombres y mujeres
que nos saquen la espada. Y hoy yo vengo como sacerdote a sacarte la espada y decirte, hermano, la palabra que te dio victoria ayer, esta palabra es la misma que te va a sostener hoy. Esta palabra, amén, es la que te va a sostener. Hoy Dios te saca la espada, te saca las promesas. Este sacerdote, en medio de lo que David está viviendo, le dijo: David, mira, aquí está la espada. Le está diciendo: recuérdate cuando Dios te dio la victoria. Le está diciendo: lo que estás pasando, Dios te va a volver a dar. Mira, aquí está la espada. Cuando David, escuche bien, cuando David miró la espada, ¿qué usted cree que se le vino a la mente? Oh, con esa espada Dios me dio victoria. Es decir, que el mismo Dios que me dio victoria con esa espada me la va a volver a dar hoy que estoy en problemas. David entendía, le dijo: échame la espada. La Biblia dice que el arma del cristiano es la palabra, que es la espada del Espíritu. Con la palabra usted destruye, derriba las obras del diablo. En el momento de su angustia, saque su espada. En el momento de su angustia, recuérdese que esta espada lo ha sostenido por 10 años, por 5 años. Y esta misma espada, que es la palabra, es lo mismo que lo va a sostener hoy en medio de su problema, en medio de su proceso. Saca la espada como David, gloria a Dios, la levantó. ¿Por qué? Porque entendía que Dios le iba a dar victoria. Gloria a Dios. En el mejor momento, en el peor momento que David estaba viviendo, fue reanimado. ¿Usted sabe por qué? Porque hubo un sacerdote que le sacó la espada en su angustia. Y hoy yo vengo como ese sacerdote a sacarte esta espada, a hablarte de esta espada, que esta palabra es la que te ha sostenido por 10 años, por 6 años, no sé cuántos años tú llevas en el evangelio. Y yo vengo a decirte: no dudes en lo que estás pasando. Esta espada, que es la palabra, te ha dado fe. Es la misma que te va a seguir dando fe en lo que estás viviendo. Por eso es que Abimelech le saca la espada y dice: mira, aquí está la espada. O sea, le está diciendo: recuérdate que Dios te dio victoria. Mira, aquí está la evidencia que tuviste victoria. Y esta misma espada que te dio victoria te la va a dar hoy. En medio de tu aflicción, saca la espada, saca la palabra. Porque en la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios dijo: no te dejaré ni te desampararé. La Biblia dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Saca la espada. En medio, gloria a Dios, de la guerra, resiste al diablo con la espada. En medio de las circunstancias, resiste al diablo con la espada, que es la palabra de Dios. Aleluya. David, gloria a Dios, dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 3:1, dice la Biblia: y hubo larga guerra entre la casa de Saúl y entre la casa de David. Pero hay algo que a mí me impacta mucho. Dice: ve, pero la casa de David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Sabe dónde David se fortalecía? En medio de la guerra. Estaba diciendo, dice que la guerra fue larga. Y como cristiano, escuche bien, usted tiene que saber que la guerra es larga. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será ¿qué? Será salvo. La guerra es larga, pero en medio de esa guerra nosotros vamos a fortalecernos como se fortaleció David. David, en una guerra, dice la Biblia que la casa de él se fortalecía. Probablemente usted no tenga fuerza, pero yo vengo a decirle: fortalezcase en Dios. David en la guerra se fortalecía. Si usted está viviendo guerra, fortalezcase en Dios como lo hizo David. Dice que la guerra fue larga, pero hay algo que a mí me impactaba mucho. O sea, es decir, que cuando un cristiano tiene a Dios, aún en la guerra encuentra fortaleza. Cuando un cristiano tiene a Dios, en medio de la guerra es consolado. David siempre aprendía a fortalecerse en Dios. En 1 Samuel capítulo 30 versículo 6 dice la Biblia que los de Amalek habían prendido toda la ciudad y se habían llevado, amén, cautiva a todas las mujeres. Dice la Biblia que todo el pueblo estaba llorando en amargura de espíritu. Querían apedrearlo, pero me impacta mucho. Dice: ve, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En medio de la angustia, David dijo: yo voy a ir donde Dios. En medio de la soledad, ve donde Dios. En medio de lo que estás pasando, fortalécete en Dios como se fortaleció David. David no permitió que la angustia le impidiera fortalecerse en Dios. Si se siente triste, vaya donde Dios. Si se encuentra solo, vaya donde Dios. Dios le va a dar fuerzas. Él es el Dios que nos fortalece, amado hermano. David en medio de la guerra se fortalecía. Debemos de aprender a fortalecernos en medio de cada guerra que estemos viviendo. Hubieron muchos hombres que tuvieron guerra, pero que crecieron en medio de la opresión. José, todos conocemos la historia de José. José, mi amado hermano, Dios tenía un propósito. Usted conoce la historia, pero quiero hablarle de unos detallitos para que usted vea lo importante que es
que muchas veces los procesos son necesarios. La opresión, la guerra es necesario. En el libro de Génesis capítulo 37, Dios le da sueños a José, pero por causa de esos sueños los hermanos lo aborrecen. Usted sabe la historia. Se despertó envidia, querían matarlo. ¿Por qué? Porque en José había un propósito, y ese propósito en la vida de José comenzó a provocar una guerra alrededor de José. Porque cuando Dios tiene un propósito en su vida, hay guerras que se despiertan a su favor. Hay guerras que lo oprimen. Usted dice, ¿por qué tengo tanta guerra? El diablo nunca le hace guerra a alguien que no está viendo. Él ya sabe lo que Dios tiene para adelante. ¿Por qué usted cree que los hermanos, amén, que Satanás a través de los hermanos de José le hacían guerra? Porque Satanás ya sabía lo que Dios iba a hacer con José en Egipto. Satanás nunca le hace la guerra a alguien al no saber él que Dios tiene algo para esa persona. Y José comenzó a ser aborrecido por sus hermanos. Dice la Biblia que llegaron hasta quererlo matar. Ahora, mire hasta dónde es la envidia, que a ellos hasta se le olvidó que José era su hermano. Y a veces dentro de las iglesias se está moviendo mucho esto. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, comenzamos a odiarlo, y se nos llega a olvidar que Él es nuestro hermano. La envidia de los hermanos de José, dice la Biblia, que llegaron a aborrecerlo, hasta desearlo matar. Se les olvidó que era su propio hermano. Mira hasta dónde la envidia cega el corazón y los ojos de la persona, que llegaron hasta olvidarse que José era su propio hermano. Pero José se mantenía enfocado, y a mí eso es lo que me impacta, de mantenerse enfocado en medio de la guerra, de mantenerse creyendo en Dios, en el Dios que me llamó. José fue aborrecido por sus hermanos. Dice la Biblia que cuando Jacob lo manda a ver, amén, cómo ellos estaban pastoreando las ovejas, dice la Biblia que apenas lo miraron, conspiraron contra él de lejos y dijeron: ahí viene el soñador. Había una burla, un menosprecio. ¿Por qué? Porque en José había un propósito. Dice la Biblia que dijeron: matémosle y veremos qué será de sus sueños. Ahora, escuche bien. Yo quiero que te capte, aquí vamos despacito. Muchas veces hay gente que por ignorantes, o muchas veces nosotros, nos levantamos en contra del propósito de alguien, porque pensamos que el propósito de esa persona viene por él y no sabemos que es de Dios. ¿Sabe por qué los hermanos de José dicen: matémosle? Y miren lo que ellos dicen, la ignorancia con la que hablan, y veremos qué será de su sueño. Ahora, el sueño en José, ¿de quién era? Era de Dios. Entonces, cuando usted se levanta en contra de un hermano que Dios lo está llamando, o de una hermana, de un joven, ¿en contra de quién se está levantando? De Dios. Los hermanos de José, por no entender que el sueño no era de José, el sueño era de Dios. Y muchas veces nosotros comenzamos a criticar a aquel hermano, como que yo me levante a mano Malaquí, que lo quiero detener. Yo no estoy peleando en contra de él, yo estoy peleando en contra de lo que Dios depositó en él. Mire, por eso la Biblia dice en Oseas 4:6: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Amén. La tiniebla más grande sobre un hombre o sobre una mujer, sobre una iglesia, es la ignorancia. ¿Por qué? Porque el que es ignorante, yo puedo estar peleando en contra de lo que Dios le dio a mano Malaquía, levantándolo, criticándolo, por mi ignorancia de pensar que lo que él tiene es de él, al no saber que lo que él tiene es de Dios. Eso le pasó a los hermanos de José. Ellos dijeron: matémosle, veremos a ver qué pasa, qué será de su sueño. ¿Por qué? Pero la Biblia dice algo. En el Salmo 33, Dios dice: mi mano está extendida. Dice Dios: ¿quién la hará retroceder? Dios dice: se hará de la manera que yo he dicho. Es decir, que cuando Dios tiene un propósito en ti, tú eres una vasija, y dentro de esa vasija Dios depositó un llamado, un ministerio. Tú lo vas llevando, y el que quiere detener ese llamado no te está deteniendo a ti. Y le voy a decir algo: no ha nacido alguien ni nacerá que detenga lo de Dios en una persona. No ha habido hombre, ni Satanás ni los demonios han podido detener el propósito de Dios. Cuando Dios quiere cumplir una promesa, Dios lo hace. José, en medio de la crítica, del menosprecio, del rechazo, del odio, de la envidia, se mantenía enfocado. ¿Por qué? Porque había un propósito de Dios en él. Ahora, la poca visión. ¿Sabe por qué usted también? Los hermanos de José no tenían visión, porque aquí lo llevo a otro punto muy importante. Cuando José tiene un sueño, le dice: yo miraba que 11 estrellas, la luna y el sol, y 11 estrellas se inclinaban. Y después les habla de unas espigas. Usted sabe que José les está revelando que en el propósito que Dios tenía para él, ellos aparecían. Pero ellos, como los tenía tan cegado la envidia, no entendían, no se daban cuenta que también ellos iban a ser parte de estar en el reino de Egipto. Pero ellos, como estaban con envidia, no se lograban a ver que Dios también a ellos, a través de José,
también los vi incluido a ellos. Pero ellos, como estaban llenos de envidia, no se miraban. Cuando José le dice 11 estrellas, esas estrellas, ¿quién representaba? Representaba a las 12 tribus de Israel, a las 12 tribus. Pero ¿qué pasa? Por la envidia que ellos tenían, no entendieron que José le está diciendo: el sueño que les estoy hablando, ustedes también aparecen. Como que yo le diga, como que yo tenga 3 hermanos y le diga: mira, hermano, tuve un sueño, y en ese sueño yo miraba que 3 espigas se doblegaban, y fíjate que yo me miraba gobernando en Estados Unidos. Pero si él no tiene visión, él comienza a tener envidia hacia mí. Pero él no está captando que dice: espérate, o sea que ahí también aparezco yo. Oh, hermano, te voy a apoyar. ¿Por qué? Porque si vos me estás diciendo que en el sueño ahí aparezco yo, te apoyo. ¿Por qué? Porque entonces Dios nos va a dar la victoria a los dos. Los hermanos de José no entendían. ¿Sabe qué pasó? No tenían visión. Y así hay mucha gente que cuando tú te le opones al hermano que se te levanta, también te estás oponiendo y estás causando un obstáculo en lo que Dios tiene también para ti a través de ese hermano. Porque Dios a través de alguien también dio. Esto es como una cadena. Una cadena, un eslabón tras otro eslabón. Esta es una cadena. Y José le está diciendo: yo vi este sueño. Y en el sueño José les está revelando que ellos aparecen. Y al final, ¿cómo llegaron a Egipto? Dice la Biblia que se cumplió. Todos se doblaron ante José. Se cumplió la palabra que José les había dado. Pero ellos, por no tener conocimiento, cegados por la envidia, no entendieron. Y muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque a veces la envidia nos ciega. ¿Sabe cómo dice la Biblia? La Biblia dice en Génesis capítulo 49, dice que José, dice que es como una rama fructífera que produce. Dice que es como una rama junto a corrientes de agua. Dice que es como una parra de esas que se extienden por la pared. Dice que aunque los enemigos le causaron tristeza, dice que se mantuvo firme. Al final, en el libro de Génesis, Jacob nos habla de José, que José, la opresión que le hicieron sus hermanos, por eso dice que José se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque José tuvo oposiciones. Y Jacob dice que José es como una parra de esa. ¿Usted sabe lo que es una parra de pataste? Yo creo que los que son de Honduras y otros países saben. Una parra de ayote. Esas parras, cuando se crecen a la orilla de un muro, el mismo muro le ayuda a crecer. Estaba revelando que dice que José, los obstáculos en José, que fueron sus hermanos, fue como cuando usted siembra una parra, que el mismo obstáculo, el mismo muro le ayuda a crecer y llegar al otro lado. ¿A quiénes usó Dios para que José llegara a Egipto? A los hermanos. Y Jacob dice que José es como una parra que se extiende por encima del muro. O sea que a José la opresión, el obstáculo, lo llevó a crecer. O sea, cuando Dios tiene un llamado contigo, nadie te podrá detener. El mismo obstáculo de los hermanos a José lo llevó a llegar a Egipto. El sueño José lo tuvo en Canaán. Pero ¿dónde estaba el propósito de José? Estaba en Egipto. Los hermanos fueron como ese muro, como una parra de esas que el mismo muro le ayuda a escalar y llega al otro lado. La misma oposición le ayudó a crecer para llegar donde Dios lo quería llegar. Por eso cuando Dios tiene un llamado de nosotros, amados hermanos, debemos de entender que Dios no nos va a dejar. Dios estará con nosotros. Él dijo: no te dejaré, no te desampararé. José, la oposición le ayudó a crecer. En medio de ese momento que él vivía, Dios estaba con él. Dios no lo había dejado. Y nosotros debemos de entender que Dios a nosotros no nos ha dejado, amado hermano. Dios a nosotros no nos ha dejado. Y mire lo que sigue diciendo, gloria a Dios. Lo que sigue diciendo Éxodos capítulo 1 dice, y murió José y todos sus hermanos. Dice: y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Hay algo que a mí me trae mucho la atención de esta palabra. Fíjese cuando se levanta Faraón. Dice: mientras ellos están creciendo, mientras están multiplicando, dice: entre tanto se levantó otro rey. Este rey representa la oposición del enemigo en tu vida espiritual ante el crecimiento que tú estás teniendo. Dice que Faraón, este rey, se levanta. Mire dónde se levanta: cuando está creciendo, cuando se está fortaleciendo, cuando se están, gloria a Dios, multiplicando. El diablo siempre se levanta en su vida cuando usted comienza a buscar a Dios. De pronto el diablo lo desanima.
Cuando usted comienza a orar por su familia, de pronto el diablo comienza a levantarse y usted dice, pero ¿por qué hay tanta guerra? La guerra está revelando que tú estás creciendo. Cuando este rey se levanta, es por causa de un crecimiento. Por eso es que la Biblia dice, entre tanto, dice, ve, entre tanto que este pueblo crecía, se levantó un nuevo rey. La oposición viene cuando este pueblo comienza a crecer. Porque si hay algo que el diablo siempre se va a levantar, cuando usted está creciendo, cuando usted le está haciendo la guerra. Por eso este rey se levanta en el momento del crecimiento. Pero hay algo que a mí me impacta. El versículo 12 dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Y dice, de manera que los egipcios, dice, temían a los hijos de Israel. Este rey viene y dice, detengamos el crecimiento. ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer en nosotros como iglesia? Detener el crecimiento. Porque un cristiano que no crece, Dios no avanza. Dios no lo puede usar. ¿Por qué? Porque está inmaduro. ¿Usted sabía que un cristiano que no crece está inmaduro? Y Dios siempre el que va a usar lo prepara, lo madura, lo capacita, lo forma. Usted sabe cuando las mujeres amasan la harina, cuando le echan el agua y comienzan los golpes. ¿Por qué? Porque esa agua está formando la masa de harina para echar las tortillas. Cuando Dios tiene un propósito contigo y te llena de Dios, viene el proceso. Pero a través de ese proceso, Él te está procesando, capacitando para lo que Él tiene para tu vida. Dios no va a enviar a alguien inmaduro a la batalla. Dios no le va a dar algo a alguien que es ignorante. Dios es celoso con lo suyo. Recuerde, Eliseo fue preparado como 10 años. Eliseo, Dios lo llama a través de Elías. Pero Eliseo no se fue a profetizar, no. Fue un proceso, fue llamado, pero para ser procesado y luego, amén, ser promovido. O sea, Dios trabaja de manera diferente. Cuando Dios nos llama, no es que llamamos de un solo el propósito. No, ahí viene el proceso. Por eso usted va a ver que David, cuando Dios lo llama, David no se va a sentar de un solo al trono. ¿Qué viene para la vida de David después de que Dios lo llama? Después de que es ungido como rey, viene el proceso. Porque el proceso viene para formarte. Pero por eso Dios te llena del Espíritu Santo. Porque el proceso es duro y en tu fuerza no lo vas a aguantar. Pero con la ayuda del Espíritu Santo vas a ser igual que Esteban. Tu corazón no se daña. Te da una capacidad de poder amar al que te critica, al que te menosprecia, al que te señala. Por eso Dios primero te llena del Espíritu Santo. Pero por muy lleno del Espíritu Santo que tú estés, o que tengas un propósito, no quiere decir que ya estás listo para estar donde Dios te va a llevar. No, ahí viene el proceso. Porque Dios te va a capacitar, Dios te está formando. Porque para Dios es más importante formarte que llevarte donde Él te quiere llevar si tú eres inmaduro. Viene la formación. Aún Eliseo fue formado por Elías como 10 años. Y después de que Elías se fue, entonces Eliseo comenzó a ser profeta. Pero hubo un proceso. Y en ese proceso hubo una formación. Y este pueblo de Israel, Dios tenía una promesa grande con este pueblo. Ahora, lo que a mí me impacta es esto. Dice, y cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. ¿Usted sabe qué es lo que a mí me impacta? Que cuando Dios lo llama a usted van a haber oposiciones, va a haber guerras. Pero ¿sabe qué? Por muy grande que sea la guerra o la oposición, si Dios lo llamó, no lo podrán detener. Llegará un momento que la gente lo va a criticar, va a decir, Dios no tiene nada contigo, lo van a pisotear. Pero al final de tanta guerra que le hace el diablo o que le hace la gente alrededor de usted, va a llegar un momento donde van a decir, ve, Dios lo llamó. ¿Por qué? Es que lo he criticado y mira, sigue de pie. Dios lo llamó, ¿por qué? Es que mira lo que está pasando, lo ha perdido todo y mira cómo sigue. Dios lo llamó. ¿Sabe qué veían los egipcios en los hijos de Israel? Cuando a pesar de que la opresión los oprimían, los maltrataban y se multiplicaban más, ¿sabe qué pensaron ellos? Dice, ve, tenían temor. A veces Dios permite que te critiquen, que te señalen, que te digan lo que quieran, para que a través de esa crítica, los que te criticaron se den cuenta que fue Dios que te llamó, que no fue el hombre. Cuando los egipcios miran que por mucha crítica, por mucha guerra, y no los pueden detener, Randy, ellos dicen, fue Dios, es Dios que está con ellos. ¿Por qué? Es que le hemos hecho la guerra. Mire, este hermano lo critiqué, lo señalé, le dije que no sirve, le dije que es un perro, le dije que es un animal. Y mira, sigue firme. Cuando la persona que te critica no te puede destruir, ¿sabes qué llega a pensar al final? Dios te llamó. Porque si Dios no te hubiera llamado, mis críticas ya te hubieran destruido. Este pueblo, cuando oprimió a los hijos de Israel, se dieron cuenta que era Dios que estaba con este pueblo. A veces a usted lo pueden criticar. Mire, cuando Dios tiene un llamado en su vida, lo van a criticar, lo van a señalar, lo van a menospreciar y se va a sentir triste. Es parte del proceso. A veces
Es normal que usted cuando lo critiquen se siente triste y que diga, ay, no me quieren, porque uno es inmaduro. Uno va madurando con el tiempo. Pero al final se va dando cuenta que las críticas que le hacían no lo pudieron tumbar. De lo contrario, las críticas le han formado carácter. Llega un momento que aquel hermano o hermana o aquella persona que lo criticaba, ya usted ya no le hace nada. ¿Ve? Porque fue maduro. A través de esas críticas Dios le forma el carácter. Porque a veces la iglesia, a veces uno está como niño, ay, que en cualquier cosita comienza a llorar. Dios quiere formar tu carácter como hombre, como una mujer de Dios. Que no importa quién te saque la lengua, no importa quién te critique, tú sabes el Dios que te llamó. Hermano, el evangelio es de madurar. Un cristiano inmaduro lo critican, alguien chimió, ay, ya no voy a la iglesia. Y a veces Dios permite eso. Dios lo permite porque Él quiere formar tu carácter. Porque recuerda, el pueblo es formado en medio de guerra. Y cuando hablo de guerras incluyo críticas, menosprecio, señalamiento, desprecio, desánimo. Y todo este tipo de guerras Dios la permite para formarte. Él va a ir formando ese carácter. Él va a ir formando ese hombre y esa mujer espiritual en tu vida. O sea, la guerra al final, ¿qué hace? Le forma ese carácter. Le forma un hombre de Dios. Usted piensa que a mí no han llegado momentos que me han criticado. Usted piensa que yo no he llorado por la crítica, pero todo eso a mí me ha fortalecido. Todo crecimiento trae críticas, menosprecios, señalamientos. Mire, usted no anhele crecer sin ser procesado. En Cristo va a ser procesado. En Cristo va a ser vituperado. En Cristo va a ser señalado. Pero sabe que eso mismo le forma el carácter. Llega un momento de que usted se mantiene firme en Dios. Es que mire, yo le decía a un hermano, si la iglesia fuera madura, qué lindo es tener una iglesia madura. Una iglesia madura, la critican, ese no critica al otro, ese ora por el hermano. Una iglesia madura no anda en chisme. Una iglesia madura, cuando mira un error, comienza a orar. Mire, una iglesia madura vale la pena. Es que un cristiano maduro, hasta para hablar es sabio, hasta para pensar, para entender al que se equivoca. Mire, si la iglesia, mire, hoy en este tiempo, hermano, la mayoría de iglesia pentecostal no es madura. Porque cuando alguien falla, no sabe cómo entender la caída de un hermano. ¿Cómo yo muestro que alguien es maduro? Cuando alguien cae, lo entiende, lo levanta, lo restaura. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el que se humilla, Dios lo exalta. Y si alguien se humilla y Dios lo perdona, ¿quién soy yo para estarlo viendo con otros ojos? Yo le decía a un hermano el otro día, donde fui a una iglesia, le decía, hay cosas que usted no se las puede contar a cualquier persona porque no son maduros. Por ejemplo, un hombre de Dios que predique, a lo mejor está teniendo una cierta falla, se las cuenta a alguien que es inmaduro, esa persona nunca lo va a volver a ver con los mismos ojos. Porque él no entiende que aunque él predique, aunque él sea pastor, se equivoca. Hay gente que no es madura ni para escuchar. Si usted le cuenta algo suyo, nunca la vuelve a ver con los mismos ojos. Dice, para mí ya no sos un siervo de Dios. Por eso hay gente que no es madura. Hay gente que usted tiene que tener cuidado a quien le cuenta algo. Porque hay gente que todavía no tiene la capacidad de procesar y de entender algo que usted le pueda contar. Hay personas que han cometido el error de contarle a alguien un caso, a alguien que es inmaduro, y ¿sabe qué? Nunca lo volvió a ver con los mismos ojos. Digamos, Mano Leo sabemos que es un hombre de Dios, no es perfecto, pero él echa ganas y que él venga y me cuenta algo a mí, y todos lo admiramos que él es un hombre de Dios. Pero si yo no soy maduro, él me cuenta algo que a lo mejor él está batallando, y si yo no soy maduro, ya no lo voy a ver como ese hombre de Dios. Lo voy a ver ya como, usted no es un hombre de Dios, porque no tengo la capacidad para entender a lo que él me ha contado. La iglesia en general muchas veces no es madura. Yo le decía a un hermano, qué lindo es tener una iglesia madura. Sabe cuál es su propósito, sabe con quién es su guerra, sabe a dónde está su enfoque. Una iglesia madura vale la pena, hermano. Yo le animo, amado hermano, es tiempo de madurar. Maduremos en Dios. Sepamos que la guerra no es contra nosotros, la guerra es contra Satanás y los demonios. Una iglesia madura sabe qué tiene que hacer ante la guerra, qué tiene que hacer ante el problema. Pero un cristiano que es inmaduro pelea entre él mismo. Y la guerra no es contra él, la guerra es con detrás del que está provocando esa guerra. Por eso uno tiene que aprender a pelear con el enemigo correcto. Usted sabía que a veces uno pierde el discernimiento y pelea con el enemigo incorrecto. ¿Cuántas personas a veces están peleando con el hermano? Ese no es tu enemigo, es alguien detrás de él que la está provocando. Por eso cuando hay una guerra entre tu hermano, no mires a tu hermano, ve a alguien detrás de él que la está provocando. Toda guerra es provocada por alguien detrás de una acción. Por eso usted debe entender que nuestra guerra, dice Pablo, nuestra lucha no es contra sangre. Ahora, ¿cómo usted logra entender eso? Alcanzando una madurez espiritual, sabiendo contra quién es su batalla, cuál es su enfoque, cuál es su propósito, cuál es su enemigo. Usted debe de saber cuál es el enemigo. Yo no soy su enemigo carnal, o sea, una vida en la carne usted me puede ver a mí como su enemigo, pero un hombre espiritual, un ejemplo, aunque yo le haya hecho algo malo, un ejemplo,
Si es espiritual, no me va a ver como su enemigo, me va a ver como su hermano, porque él sabe que detrás de lo que yo hice hubo alguien que me impulsó y no fui yo, fue el enemigo, fue una influencia. Hermano, tengamos discernimiento contra quién nosotros estamos luchando, porque debemos entender que cuando Dios nos llama van a haber guerras, claro que sí, van a haber desafíos, porque mire, mientras usted no está haciendo nada, el diablo no le interesa con personas que no hacen nada. Pero cuando usted comienza a hacer algo para Dios, de pronto el diablo se le comienza a levantar. Por eso en Marcos capítulo 4, los discípulos están a la orilla del mar y Jesús le dice de pronto: crucemos al otro lado. Mientras ellos están a la orilla de la barca, están tranquilos, sentados, cómodos, no hay tormenta, no hay nada. Pero apenas comenzaron a remar, dice la Biblia, y de pronto se desencadenó una gran tempestad. Dice que de casi hundía la barca. Mire, mientras ellos están aquí en la orilla, sentados tranquilos, no hay viento. Esa es una vida tranquila. Satanás no tiene problemas con personas que no le buscan. ¿Por qué? Porque una persona que no le busca no es un problema para él en el mundo espiritual. Pero cuando estos discípulos comenzaron a remar, dice, y de pronto se desencadenó una gran tempestad. Ahora, ya casi voy terminando. ¿Usted sabe qué pasó cuando esta tormenta se levanta? Dice que ellos comenzaron a perder el enfoque, comenzaron a tener miedo. El enfoque, escuche bien, esta es la vida y la realidad del cristiano. Cuando un cristiano viene a Cristo, ¿cuál es su meta? Llegar al cielo. Pero cuando ya vas a mediado, cuando ya comienzas a caminar y te salen los problemas, ya tú ya estás dudando que vas a llegar al cielo. Ni crees que Dios va a cumplir lo que te dijo. ¿Por qué? Por las oposiciones que estás viviendo. El enfoque de los discípulos, cuando Cristo le dice a la orilla de la playa: crucemos al otro lado, la mentalidad de ellos, ¿cuál es? Ok, vamos a cruzar al otro lado, vamos a remar pensando que vamos a llegar. Esa es la mentalidad. Pero cuando hay una tormenta, su mentalidad le cambia. Y así vemos muchos cristianos que comenzamos a buscar a Dios y digo: no, yo quiero que Dios me use. Pero el diablo se te levanta, tu mentalidad ahora cambia y dice: no, ahora ya, yo creo que ya no voy a llegar. Los discípulos, la mentalidad de ellos le comenzó a cambiar. Usted sabe que cuando la tormenta se levanta, ellos ya no están pensando que van a llegar al otro lado. Ellos están pensando que se van a ahogar y que van a morir. Esa es la mentalidad de ellos. Y dejaron de remar, escuche bien, por la tormenta. Cuando la misma tormenta que Satanás levanta era la evidencia de que estaban caminando en la voluntad de Dios. Si tienes una tormenta, no dejes de avanzar, amado hermano. Sigue remando, sigue enfocado. Que la misma tormenta que el diablo levanta está garantizando que estás caminando en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás no se le levanta a personas que no están caminando en la voluntad de Dios. Pero ellos lo desanimó la tormenta, cuando la misma tormenta le estaba indicando que estaban caminando en la palabra, en la voluntad, en el propósito que Dios tenía para ellos. Aunque hayan tormentas, hermanos, sigue enfocado, iglesia. Aunque hayan tormentas, porque esa tormenta Satanás la levanta haciéndote entender que estás caminando en la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Ellos no la vieron así. Y aquí hay muchos que a lo mejor tienen tormentas, pero están enfocados en la tormenta, cuando la misma tormenta que se te ha levantado te está garantizando que estás caminando en la voluntad de Dios. Porque los discípulos estaban obedeciendo, pero esta tormenta se levanta para desenfocarlo. Dice la Biblia que ellos comenzaron a tener miedo. ¿Y qué hicieron? Despertaron a Jesús, le dijeron: maestro, sálvanos que perecemos. Dice la Biblia que Cristo se levantó, reprendió al viento y al mar, le dijo: calla y enmudece. Dice que al momento hubo grande bonanza, y toda aquella tempestad que a los discípulos les hacía pensar que ya no iban a llegar, de pronto se aquietó. ¿Qué es lo que yo le quiero decir? Hay tormentas que vienen para desenfocarlo, para que usted se enfoque en la tormenta, se desanime por la tormenta y deje de pensar en lo que Dios le dijo. ¿Por qué usted cree que Cristo le dice al mar: calla y enmudece? Porque Cristo sabía por qué razón ellos estaban con miedo. Cristo sabía por qué razón ellos estaban desenfocados. Era por la tormenta y por el viento. Entonces Cristo dijo: te voy a quitar la tormenta y el viento para que vuelvas a agarrar el enfoque que has perdido. Porque ellos ya no estaban enfocados a llegar al otro lado. Y así hay mucha gente que está enfocado en el problema. Estás enfocado en lo que estás viviendo en tu casa. Estás enfocado en lo que estás viviendo hoy. Y te has olvidado de lo que Dios te prometió, de lo que Dios te dijo. Pero hoy Dios te dice que no te enfoques en la tormenta. Enfócate en aquel que es más grande que la tormenta. No te enfoques en la oposición. La oposición está revelando que estás caminando en la voluntad de Dios. Si nosotros entendiéramos que la voluntad de Dios es que nosotros sigamos avanzando. Cristo dice que le dijo al mar: calla y enmudece. Ahí hay mucha gente que la mente, aquí hay mucha gente que en su cuarto vive una guerra mental.
y vives una batalla interna, guerras en tus pensamientos, son tormentas que el diablo levanta, malos pensamientos, pensamientos de miedo, de incredulidad, de menosprecio. Hay una guerra no física como la que había en el mar, sino que hay una guerra en tu mente. Y esa guerra te está confundiendo del propósito de Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando Cristo soltó una palabra, donde había tormenta, hubo bonanza. Y la bonanza, ¿sabe qué trajo la bonanza? Provocó que se volvieran a enfocar en el propósito que Dios tenía para aquello. Hoy Dios te envió esta palabra para quitar la bonanza, la tempestad, y traer bonanza. Para traer bonanza sobre tu familia, sobre tus hijos. Necesitamos que esas voces negativas se acallen. Esta palabra hoy está callando muchas voces negativas que comienzan a disolverse. Porque cuando Cristo soltó esta palabra sobre el mar, dice que hizo gran bonanza. ¿Qué bonanza? Hubo silencio, hubo paz. Y cuando hubo paz, volvieron a recobrar la visión. ¿Qué tormenta te ha hecho perder la visión? ¿Qué tormenta te ha desenfocado? ¿Qué circunstancia te tiene desconectada o desconectado del propósito de Dios? A estos discípulos fue una tormenta física, pero probablemente a usted como cristiano lo está desenfocando una crítica, un menosprecio, una crisis económica, problemas en su matrimonio. ¿Qué tipo de tormenta lo está desenfocando? ¿Qué guerra es la que vive en su mente? Pero hoy Dios te envía una palabra. Así como esta palabra trajo bonanza sobre el mar, hoy esta palabra va a traer bonanza sobre tu mente, sobre tu corazón, para que la visión que has perdido vuelva a ser recuperada y te vuelvas a enfocar. ¿Usted sabe por qué había oposición? Porque Cristo iba a libertar al endemoniado gadareno. ¿Usted sabe quién era el endemoniado gadareno? Aquel que tenía como 2000 demonios. Por eso había una oposición. ¿Por qué? Porque la oposición estaba revelando que al final aquí había un propósito. Cuando Satanás se te opone aquí, Satanás sabe por qué se te está poniendo. Porque él sabe que aquí Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Por eso habían oposiciones, porque había un hombre endemoniado con 2000 demonios que iba a ser libre. Y Satanás estaba poniendo oposiciones. Cuando el enemigo te levanta oposiciones, es porque él sabe lo que Dios tiene para tu vida más adelante. Hermano, no se desanime. Que recuerde que cuando nosotros buscamos a Dios van a haber oposiciones, sí, pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, Dios no nos va a dejar. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Dios prometió estar con nosotros. Él no nos va a dejar, gloria a Dios. En medio de cada circunstancia que usted esté viviendo, Dios está ahí, aunque usted no lo pueda ver. Levántese, si usted se levanta en medio de cualquier circunstancia, Dios lo va a respaldar. Dios le va a dar nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque en medio de esa circunstancia que está viviendo, Dios quiere que usted siga peleando. Cuando Nehemías se levantó a construir los muros de Jerusalén, en Nehemías capítulo 4, apenas quiso Mano Antonio construir los muros, dice que se levantó Sanballat y Tobías con un odio. Es que cuando usted busca a Dios, el diablo se levanta con odio. Porque dice la Biblia que Nehemías estaba en el palacio sirviéndole el vino al rey. Amén, aquel rey, él estaba tranquilo. Pero de pronto llegaron los hermanos de Nehemías. Le dijo, mira, Jerusalén está destruida. Los muros, todo está destruido. Dice la Biblia que Nehemías se sintió triste. Él dijo, me voy para Jerusalén a construir los muros. Porque cuando el diablo mira que usted está construyendo su vida espiritual, comienzan a haber oposiciones. Los muros de Jerusalén estaban destruidos. Y a veces nuestra vida espiritual está destruida. Dice la Biblia que los muros habían grandes agujeros donde los enemigos se metían. Pero Nehemías llegó y comenzó a levantar este muro. Y dice la Biblia que de pronto se levantaron estos hombres. Mientras Nehemías no hace nada, no hay levantamiento, no hay oposición. Usted tiene que saber este principio, que si no busca a Dios, no va a tener guerra. Pero si busca a Dios, va a tener guerra. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que Dios le dará fuerza para que pueda resistir las acechanzas del diablo. Nehemías construyó este muro por encima de la oposición, por encima de la crítica, del señalamiento. Pero él se mantuvo enfocado construyendo este muro. Dice la Biblia que comenzaron a quererle hacer guerra a Nehemías. Cuando Nehemías, gloria a Dios, cuando Nehemías está construyendo este muro, de pronto dice la Biblia que comenzaron a quererle hacer guerra. Pero Nehemías era un hombre sabio. Él dijo, él me quiere hacer guerra porque él quiere que yo me concentre en la guerra y deje la construcción. A veces el diablo te levanta guerras para que dejes de desenfocarte en lo que Dios tiene. Pero mire la sabiduría, la astucia y el carácter de Nehemías. Nehemías dijo, él quiere hacerme guerra para que me enfoque en la guerra y deje la construcción del muro. Pero él le dijo a los soldados, pero vamos a hacer algo. Con una mano me pegan un ladrillo y con otra tienen la espada. Es decir, voy a estar en guerra, pero no me voy a desenfocar de lo que Dios me dio. Con una mano peleo y con otra construyo. Satanás es astuto. ¿Cuál era la intención del diablo?
¿Cuál era la intención de estos enemigos? Que ellos se enfocaran en la guerra. Como muchos de nosotros aquí probablemente estamos enfocados en la guerra. Y está bien, pero hay un problema. Satanás te está ganando ventaja porque te has desenfocado del propósito. Estos hombres estaban enfocados en la guerra, pero Nehemías tiene sabiduría y tiene carácter. Él dice, espérate, déjame discernir qué es lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren es que me vaya a pelear y deje la construcción. Y al final, aunque estoy peleando, pero no estoy construyendo. Pero Nehemías dijo, no, agarren su espada. Con una pegamos un ladrillo y con otra estamos aquí. Es decir, hago la guerra aquí, pero también estoy creciendo aquí. Eso es lo que Dios quiere, que usted crezca. Que la guerra no lo distraiga. ¿Sabe por qué? El diablo es astuto. A Nehemías quería desenfocarlo. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me impacta de Nehemías? Es que se mantuvo enfocado. Hermano, la clave en este camino es no pierdas tu enfoque. Usted sabe qué es lo que a mí me gusta de Jesús. Ya casi estoy terminando. El enfoque de Cristo. A Cristo lo escupieron, pero enfocado. Lo vituperaron, pero se mantuvo enfocado. Es que mire, Cristo sabía cuál era el propósito por la cual el Padre lo había enviado a la tierra. Él sabía que él no fue llamado a poner los ojos en la crítica. No, él dijo, no, ese no es mi enfoque. Me critican, sí, pero ese no es mi enfoque. Me van a apedrear, sí, pero eso no es mi enfoque. Me van a meter una lanza y corona de espinas, pero ese no es mi enfoque. Mi enfoque es morir, pero al tercer día voy a resucitar. Dice Pablo que él puso el gozo delante del galardón que le esperaba. Porque Cristo nunca estaba enfocado en lo que le estaban haciendo. Él siempre estaba enfocado adelante. Por eso Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Manténgase enfocado. Cristo, ¿cuál fue la clave que a Cristo lo llevó a tener victoria? Se mantuvo enfocado. Hermanos, mantengámonos enfocados. No se desenfoque de Dios. Manténgase ahí, enfocado en lo que Dios lo mandó a hacer. Como Nehemías. ¿Cómo Nehemías construyó los muros? Se mantuvo enfocado. Le quisieron levantar guerra, dijo, ok, voy a pelear aquí, pero construye aquí. Él no se desenfocó. Dice la Biblia que le dijeron, lo que tú construyes, si una zorra sube, te lo va a destruir. ¿Sabe cómo viene el enemigo muchas veces? Con menosprecio. Usted sabe, mire, no hay cosa más difícil, hermana Maggie, que a uno lo menosprecien. ¿Usted sabía que el menosprecio sí es doloroso? Como que yo venga y le hable al hermano y le esté va a hablar, hermano, como que uno se siente mal. ¿Usted sabe quién fue atacado con menosprecio? David. Los hermanos no creían en David. El papá no creía en David. Saúl, cuando va a enfrentar a Goliat, le dijo, ve, pero tú eres muy joven. Cuando Goliat lo mira, también le dice, ve, pero vos sos muchacho. Cuando Mical lo mira danzando, dice que le tomó en poco. El menosprecio es algo que a nosotros nos duele. No hay cosa más difícil cuando usted es menospreciado. Cuando usted entiende que no valoran lo que Dios le dio a usted. No a usted, sino el depósito que Dios puso en usted. El menosprecio. Y el diablo nos ataca de diferentes maneras. El menosprecio, y a veces el menosprecio nos quiere detener. Alguien nos miró mal y decimos, no, ya no quiero ir porque siento que lo que está ahí. Mire, yo siempre le di a un hermano y yo siempre le oro a Dios, le digo, Señor, yo no quiero estar donde no hago falta. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios ha puesto en mí y en usted solo se manifiesta donde está la necesidad. ¿De qué sirve que aquí hubieran más focos desocupados? Aquí tenemos más, no hay necesidad de más. Pero que aquí hubieran más focos y en otra iglesia no hubieran, allá sí funcionan. ¿Por qué? Porque allá está la necesidad. Siempre yo le oro a Dios, le digo, Señor, yo no quiero estar donde no hago falta. Yo no me preocupo por estar en un lugar que no me necesiten. Ahora, ¿sabe dónde quiero estar yo? Donde me necesitan. Porque lo que usted tiene, escuche bien, solo se manifiesta donde lo necesitan. Por eso usted va a ver que Cristo, ¿dónde estaba? Ella estaba con la adúltera. ¿Por qué? Porque ahí estaba la necesidad. ¿Dónde estaba? Con la samaritana. ¿Por qué? Porque ahí estaba la necesidad. ¿Dónde estaba? Con los leprosos. ¿Por qué? Porque necesitaban ser limpios. ¿Dónde estaba? Donde estaba un muerto, porque necesitaba ser sano. ¿Dónde estaba? Donde el ciego. ¿Dónde estaba? Donde aquel que necesitaba. Cristo siempre estuvo donde estaba la necesidad. Yo ahí quiero estar, donde está la necesidad. ¿Por qué? Porque Dios, mire hermano, le voy a decir algo. Espiritualmente aquí somos vasijas. Todos aquí somos vasijas. Y si usted es vasija es porque Dios depositó algo o quiere depositar algo que alguien lo necesita. Por ejemplo, Manamagui es una vasija, él es una vasija, todos aquí somos una vasija. Pero Dios puso algo en Randy que alguien lo está necesitando. Hay una adoración que alguien está necesitando que Randy cante. Porque cuando Randy cante, alguien va a llorar, alguien se va a arrepentir y alguien va a venir a Cristo. Entonces Dios en cada uno puso algo que alguien lo está necesitando. Usted no es un error. Usted está aquí porque Dios puso algo que alguien lo necesita, la cual usted tiene que impartírselo. Usted no está aquí por estar. Usted es una vasija. Dios depositó algo. Por eso la Biblia a la iglesia la compara como el cuerpo, con muchos miembros.
Mi cuerpo está establecida por miembros, manos, ojos, nariz, todo. Y cada parte de mi cuerpo, mis miembros, hace una función. Ninguno está por estar. Aquí todos los que estamos aquí, Dios depositó algo que alguien lo está necesitando. Ahora, ese es algo que Dios depositó. Solo se va a manifestar donde lo necesite. Yo he visto que esa es la clave. Yo he visto algo, Randy, que donde yo estoy, si yo estoy en un lugar que no necesitan lo que yo tengo, no fluye. No fluye. Usted solo es bueno, por ejemplo, cuando a mí me pueden decir, ahí estoy porque ahí hago falta. Cuando dice, haz algo, yo quiero estar donde está la necesidad. Es que, mire, por eso hay personas que se menosprecian. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo estoy en la iglesia y siento que no soy útil para nada. Es que está en el lugar equivocado. Órale a Dios, Señor, yo quiero estar donde hago falta, donde me necesitan. Ahí quiero estar yo. No le estoy diciendo que se vaya de esta iglesia, no me malentienda. Lo que le estoy diciendo es que espiritualmente en esta iglesia Dios lo llamó a hacer algo, pero probablemente usted no sabe en qué área Dios lo llamó. Pero lo que sí tiene que saber, que Dios puso algo en usted y que ese algo lo está necesitando alguien. Por eso yo no me desanimo. Cuando yo me siento desanimado, cuando ya no quiero predicar, ¿sabe qué pienso, Mana Maggie? Pienso que yo soy vasija y que Dios depositó algo, que hay alguien que lo está necesitando. Y digo yo, si me detengo, lo que Dios puso en mí ya no se manifiesta. Alguien está necesitando lo que yo tengo adentro. Y yo digo, no me puedo detener. Por eso, Randy, no te puedes detener, Randy.